Bienvenidos a la última sesión de este webinar sobre Unión Europea y Mercosur. Recordamos que este webinar es organizado por el proyecto Jean Monnet, acercando a la Unión Europea a los estudiantes y la sociedad civil, que tiene como base la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. La sesión de hoy va a tener dos partes. En la primera parte vamos a abrir el debate, la discusión con el público. Sobre todo va a estar a disposición el profesor Roberto Buller Meneses, pero también Sabrina Sabatovich y Lucas Bispo para contestar preguntas. Dentro de un rato tal vez podamos contar igualmente con la presencia de la profesora Julieta Selikovic. Y en la segunda parte de esta sesión vamos a escuchar a Juan Ignacio Rocatagliata, que es un miembro del Servicio Exterior de la Nación Argentina y que es miembro del equipo negociador del pilar de diálogo político y cooperación entre Unión Europea y Mercosur. Así que vamos a comenzar con la primera parte, abriendo a preguntas sobre lo que estuvimos charlando ayer y antes de ayer. A ver si alguien de los asistentes, alguno de los asistentes, se anima a empezar con alguna pregunta. Si no, yo tengo, Roberto. Yo tengo para hacerte. No sé si alguien quiere... ¿Alguien quiere activar el micrófono para hacer alguna consulta? Muy buen día, yo tengo una consulta, si no es problema. Sí, buen día, Ana Laura. ¿Qué tal, Roberto? La consulta es para vos. De hecho, estuviste hablando de cómo los sectores empresariales de la agroindustria se introdujeron en los espacios de gobierno de Jair Bolsonaro y, bueno, desde Temer, por supuesto. Contanos un poco, si te parece, de la influencia de estos sectores empresariales a la hora de tomar la decisión de cerrar el acuerdo con el Mercosur-UE. ¿Contesto, Ana Laura, o Vicky, o aguardo? Sí, si querés ir contestando y en todo caso después pasamos a otra pregunta. ¿Te parece, Roberto? Sí, voy a hablar un poco para la cuestión de Ana Laura y también después Sabrina y Lucas pueden, en fin, también completar la idea, né, ou hablar acerca. Em Brasil, sim, o setor do agronegócio brasileiro, que é o setor que mais traz divisas, dólares para o Brasil, através, claro, sim, das exportações. Esse setor, ele tem uma representação em Congresso, não é uma representação formal, não, pero tem uma chamada bancada, né, que são como 250 deputados e como 45 senadores, que é quase a metade. No caso do Senado, é metade, e no caso da Câmara de Deputados, quase a metade. E esse setor, quando tu vê lá a negociação da ALCA, esse setor era o setor que mais pressionava o governo para fazer o acordo com Estados Unidos, né, e outros 32 países. Então, este acordo com Estados Unidos tinha todo o apoio do agronegócio, pero os Estados Unidos também resistia a fazer um acordo com esse setor
porque não que só os Estados Unidos resistia, que a estrutura de negociação da ALCA era uma estrutura de single undertaking, ou seja, nada está acordado enquanto tudo não estiver acordado. Então, esta era uma dificuldade, porque a ALCA tinha 9 grupos de trabalhos, sendo um grupo de trabalho dedicado à agricultura. Então, este grupo tinha um think tank em Brasil, chamado ICONE, que ainda existe hoje, que era coordenado por Marcos Ianchi Savaia, que é do setor de açúcar e álcool em Brasil. Foi professor da USP, Universidade de São Paulo. Depois foi para a Ásia, representando um grupo econômico grande chamado BR Foods em Brasil, que é um grupo de alimento, né? E agora está novamente em la Universidade de São Paulo, pero no setor de agricultura. Então, o ICONE é um think tank muito bem estruturado, com incidência, financiado pela Confederação Nacional da Agricultura, tinha posições favoráveis em la ALCA. O problema com a União Europeia, como ayer abordamos um pouquinho, é com a questão da política agrícola comum. Então, essa dificuldade, como mostrou ayer Julieta, por exemplo, no setor de laticínios, né? A proteção que tem na Europa em relação ao Mercosul. Então, porque são produtos da Holanda, produtos de França, da Alemanha, e alguns outros produtores de lácteos. Pero o problema é que em Brasil necessita, sim, não problema, mas em Brasil necessita que o acordo seja analisado pelo Congresso. Então, se a bancada agrícola não concorda com o acordo não vai ser aprovado. Então, bancada ruralista. Então, do ponto de vista político e econômico, a agricultura brasileira, então, resolveu tirar seu obstáculo na questão da agricultura, porque é muito difícil que a União Europeia venha a ceder em sua política agrícola comum. Pero do lado brasileiro, também há uma pressão, porque o país está se desindustrializando, e como ayer mostrou Julieta, através do índice de complexidade econômica, nós somos países exportadores de produtos primários, sim? E então, no caso, com o comércio com a União Europeia. Em Brasil, há uma indústria, uma confederação, que em Brasil está organizada em Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional de Agricultura e Confederação Nacional de Serviço. Depois, tem as federações, que são estaduais, por exemplo, a Fiesp em São Paulo, né? Firjan em Rio de Janeiro. Em cada estado há uma federação, e estas federações, às vezes, têm um apoio, porque, por exemplo, em São Paulo, que é o estado mais industrializado do Brasil, então você tem mais crítica, mais resistência, sim, dentro das federações. E no caso, com a Confederação Nacional da Agricultura, eles teriam uma posição de ser favorável ao acordo, porque sabem que podem, no longo prazo, aumentar suas exportações através de disputa de Organização Mundial do Comércio ou coisa do tipo. Pero que não segue com dificuldades também para colocar seus produtos na União Europeia. Eles têm essa consciência. Sabrina, Lucas? Eu não sei se a Sabrina quer falar primeiro. Você quer falar, Sabrina, ou eu posso começar? Pode começar. Beleza. Na verdade, eu acho que é mais para também reforçar o que o professor falou. Eu até anotei quando ele começou a comentar. Eu anotei aqui alguns pontos importantes da fala dele, que eu acho que é importante também reforçar. Então, no caso, o single undertaking, né, que ele foi tanto da ALCA, né, então foi uma metodologia de negociação tanto da ALCA, como também da Mercosul-União Europeia, das negociações Mercosul-União Europeia, né. Então, e aí no caso do Brasil, especificamente, né,
mas eu acho que houve um consenso no Mercosul nessa linha, utilizar o single undertaking como metodologia de negociação permitia com que os países tivessem maior poder de barganha, né, frente à União Europeia e aos Estados Unidos, que tinham forças muito grandes no setor agrícola, inclusive, né, os dois países. Na verdade, a União Europeia pela questão da PAC, né, da Política Agrícola Comum, e os Estados Unidos porque, de fato, eles são uma potência agrícola também. E acho interessante também pontuar o que o professor falou sobre a questão do ícone, né, dessa agência. O ícone é interessante você estudar porque ele foi criado em 2003 e ele assume claramente uma postura quase assim, digamos, uma formação, lobby no sentido, não lobby, acho que não no sentido pejorativo tanto, mas no sentido de construir um quadro conceitual, né, de trazer o conceito ali para as negociações no âmbito agrícola, principalmente do Ministério da Agricultura aqui no Brasil, né. Então o ícone entra como, digamos, essa parte conceitual do setor privado frente às negociações, dando um parecer conceitual do setor privado para o setor governamental nas negociações, né. E aí, dentro do ícone, se você for observar bem, ele é composto ele tem diversos interesses ali do setor agrícola, então você vai ter o próprio ícone, mas, como o professor falou, vai ter o Marcos Bianchi, né, que ele depois acabou se tornando o presidente da UNICA, e a UNICA é a União de Indústria da Cana-de-Açúcar, né, a açúcar-alcooleira, né. Então é interessante ver como vai se construindo digamos, essa rodada de cadeiras, né, passa de um lado, vai para o outro, mas está sempre ali. O setor agrícola está sempre tentando construir uma sustentação do seu posicionamento, do setor agrícola privado, frente ao governo, para fazer os seus interesses serem colocados nas negociações. E aí eu acho que conforme o setor agrícola vai ganhando cada vez mais peso econômico e político, as negociações vão ganhando um peso também para serem efetivadas. É claro que essa não é a única variável a ser analisada, e a própria Sabrina e o professor acho que demonstraram muito isso ontem. Mas eu acho que é importante também considerar que o setor agrícola vai ganhando um peso e os seus interesses são muito bem posicionados frente ao governo, né? Até chegar o momento que nós temos o governo Bolsonaro, que é praticamente um governo bancado ali em boa parte pelo setor agropecuário. E eu acho que é interessante também pontuar, mais um pontinho aí, que quando começou as negociações ali em 2001, 2002, 2003, da Mercosul União Europeia, que também estavam ocorrendo ao mesmo tempo as negociações da ALCA e da Organização Mundial do Comércio, existia a Coalizão Empresarial Brasileira, né, que era um órgão ali, uma instituição criada pelo setor privado para fazer os seus interesses do setor privado como um todo, e aí industrial e agrícola, agropecuário e de serviços em alguma medida também, para fazer os seus interesses serem colocados nas negociações. Mas quem tinha mais receio das negociações, naquele período principalmente, era o setor industrial. Então você acaba encontrando ali na literatura a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, como capitaneando os seus interesses na coalizão empresarial brasileira. E a Confederação Nacional da Agricultura, que tinha interesses mais ofensivos nas negociações, eles não deixaram de lado essa estrutura, eles permaneceram ali nela. Isso eu estou dizendo pelo que a literatura vem colocando, né, nos últimos anos. Mas a CNA acabou criando digamos, um órgão paralelo de negociação ali, de negociação do setor privado, que chama Fórum Permanente de Negociações Agrícolas Internacionais. E aí esse fórum foi criado sobretudo capitaneado, liderado pela Confederação Nacional Agrícola, para justamente colocar o posicionamento agrícola de forma mais enfática nas negociações. Então eu acho que conforme você vai analisando, o setor agrícola vai ganhando cada vez mais peso até chegar no momento atual, como eu comentei, que o professor também falou, e a Sabrina também, que o governo praticamente é liderado pelo setor agropecuário hoje em dia, né? Acho que é isso. Y bueno, lo que quería decir, creo que ha dicho Roberto y Lucas muy bien, pero que sí vale enfatizar que el gobierno de Jair Bolsonaro está íntimamente influenciado por los grupos
empresariales del agronegocio y pecuaria. Entonces, no solamente en términos comerciales, pero también cuando se ve demarcación de tierras indígenas, por ejemplo, y desmatamiento, se ve en todas las esferas, no solamente en la comercial o económica. Entonces, sí que es claro que la conclusión de las negociaciones está íntimamente ligada y interconectada con la influencia del grupo agropecuario en el gobierno de Jair Bolsonaro. Creo que es eso. Bien, muchas gracias a Roberto, Lucas y Sabrina. Preguntamos a los asistentes si tienen alguna otra cuestión que quieran. Sí, Renzo. Renzo, ¿te escuchamos? Hola. Sí, buen día. Buen día. Les consulto. Históricamente se ha visto, por lo menos en lo que han venido charlando estos días, que históricamente el Mercosur ha hecho mayores avances como bloque cuando han coincidido gobiernos afines en sus países miembros, o sea, que tienen cierta amistad entre ellos. No sé si comparten eso, pero mi pregunta puntual es que en este momento de cierta crisis en los procesos de integración, ¿qué futuro le ven al Mercosur como bloque? Y si piensan que en cierto punto primero se deben estabilizar internamente, por ejemplo, en términos económicos, sus países miembros, por un cierto tiempo, para luego delinear políticas externas comunes. No sé qué opinión tienen al respecto. Gracias. Roberto, ¿quieres contestar? Sí. Nestes 30 anos de Mercosul, que completam em março do próximo ano, em 3 décadas, nós tivemos avanços e recuos no processo, e por conta de políticas domésticas em cada um dos países, e também não só por uma questão ideológica, porque mesmo quando estava o Mercosul com governos ditos progressistas, ele não avançou muito, né? Há um problema que creio que estrutural no caso do Mercosul. Há um problema, não, existem alguns problemas estruturais no caso do Mercosul. Do ponto de vista da interdependência econômica, segue muito baixa, né? Pero também é preciso saber qual seria a possibilidade de aumentar esta interdependência econômica. Por exemplo, no primeiro dia da nosso seminário, atividade, foi posto a questão acerca de trânsito, livre trânsito das pessoas, não? As pessoas irem para um país para o outro, como hace, por exemplo, na União Europeia, em grande parte, né? Sobretudo em continente. Pero há uma questão importante que creio que é importante destacar. Durante o governo Fernando Henrique, entre 1995 e 2002, o Mercosul, quando começou a funcionar o Mercosul, Fernando Henrique ele sempre buscou apoiar o Mercosul. Quando era senador e também quando fui ministro das Relações Exteriores de Brasil, em 1992, Fernando Henrique também tinha alguns textos, artigos, alguns discursos em Senado acerca de entusiasmo com o Mercosul. Quando Venezuela pediu seu ingresso em Mercosul, não pediu, a partir do Brasil, propôs, junto com outros países, o bloco, sobretudo com contato com a Argentina, mas uma vez que Venezuela estava para ingressar no bloco, Fernando Henrique, na prensa brasileira, defendeu o ingresso da Venezuela, que ele era o país e não era o Chávez, e assim por diante. E enquanto outros, por exemplo, como José Sarney, que foi quem criou o laço de amizade com a Argentina a partir de 85, que depois resultou em Mercosul, se pôs contra o ingresso de Venezuela. Então, foi um tema muito debatido, né, em Congresso brasileiro.
no período mais depois com o governo Lula também, o governo Lula tinha muitas iniciativas de tudo para o Mercosul, a partir do Brasil, pero também o Brasil teve questões que dificultou, por exemplo, quando tive lá a candidatura para a OMC de um candidato de Brasil e outro de Uruguai. Então, o Brasil também teve dificuldade com isso. Depois, a questão do Fundo Monetário Internacional, no governo Bush, com a Argentina, o governo brasileiro de Lula também não se pôs publicamente. Creio que pode ter se colocado nos bastidores, mas não defendeu a Argentina publicamente. Depois, com o governo Dilma mudou o tom com a Argentina e passou a se confrontar mais Cristina, porque a pressão acerca da política comercial brasileira em relação ao Mercosul era muito crítica em Brasil, e os empresários estavam, o setor privado, pressionando muito para a mudança. E um último ponto, que é o período recente, creio, que é uma questão mais difícil para o Mercosul, vive o seu pior momento em 30 anos, certamente, porque o governo Bolsonaro tem um alinhamento automático, um alinhamento de relações carnais com os Estados Unidos, que coloca o Mercosul em segundo plano. Incluso quando Fernandes foi eleito na Argentina, o principal parceiro comercial do Brasil, Bolsonaro não saudou. Incluso depois estive recentemente na cumbre de Mercosul e o governo Bolsonaro não apresentou, não trouxe nenhuma proposta para o Mercosul, porque o governo Bolsonaro tem uma ideia, o ministro das Relações Exteriores escreveu um livro quando estava fazendo sua tese, maestria em Centro de Altos Estudos de Itamaraty, escreveu um trabalho chamado Las Negociações Mercosul e Extra-Regionales. É um livro de 2007, de Ernesto Araújo. Neste livro, Ernesto Araújo defende o fortalecimento do Mercosul, defende os acordos extra-regionais, mas questiona a presença dos Estados Unidos em América do Sul e tudo mais. Parece uma pessoa muito crítica do ponto de vista do que escreveu. Pero como ministro das Relações Exteriores, vocês recordam que, não só ministro, mas quando Bolsonaro foi eleito em outubro de 2018 em Brasil, uma periodista argentina perguntou para o novo ministro de Economia do Brasil, como ficaria Mercosul. E Paulo Guedes reagiu de maneira muito violenta com a periodista argentina, muito respeitoso, falando que Brasil não tinha nenhum plano para Mercosul. E creio que este é o ponto, porque há um documento recente da Confederação Nacional da Indústria em Brasil, um documento, posso depois se encaminhar para a BIC, é um documento em que se discute a saída do Brasil do Mercosul. Quais seriam as consequências jurídicas do Brasil sair do Mercosul? Então, o governo Bolsonaro, todo isto também com o governo Temer, porque José Serra, quando foi ministro das Relações Exteriores, José Serra, desde antes da criação do Mercosul, José Serra nunca concordou com um mercado comum, a não ser apenas uma área de livre comércio. Então, José Serra também trabalhou para tentar exatamente enfraquecer o Mercosul neste aspecto. Ou seja, porque José Serra começou a cercar-se de Aliança do Pacífico mais. Pero ficou menos de um ano como ministro das Relações Exteriores. Então, creio que nestes 30 anos é o momento mais difícil, porque o consenso, como dije, os consensos das elites em Brasil está muito fragmentado, não há um consenso, portanto, está muito fragmentado, e há setores que estão isolados em defesa do Mercosul, na defesa do Mercosul em Brasil, porque
mesmo alguns autores progressistas, mais à esquerda, que têm uma política, que são estudiosos da política externa, também, ou outros que tinham trabalhos importantes acerca do Mercosul, estão cambiando sua posição. Então, em Brasil, do ponto de vista dentro do governo, creio que prevalece esta ideia de que o Mercosul é mais um problema para o Brasil do que uma possibilidade que ainda possa trazer, de fato, um incremento importante para sua economia no médio prazo. Por outro lado, os números mostram, apenas do ponto de vista comercial, que o Mercosul é fundamental para a indústria brasileira, porque o Brasil não é competitivo, tem pouquíssima competição, né? Por exemplo, ayer, a empresa Embraer, que ela é uma das maiores empresas do Brasil em termos de tecnologia, em termos de valor agregado em seus produtos, demitiu 12% dos seus funcionários. Então, que o governo Temer e Bolsonaro entregaram a Embraer para a Boeing nos Estados Unidos, depois, por conta da pandemia, foi desfeito os negócios. E agora, os chinos têm interesse em Embraer, mas o governo Bolsonaro não concorda. Então, é uma dificuldade porque o governo Bolsonaro não tem diretrizes para a política externa, tem uma visão muito simplista do mundo e tem uma visão muito estreita acerca das relações entre países e trabalha apenas com uma ideia de que preciso sempre ganhar algo nas relações. Então, é muito difícil, porque a questão que coloca acerca do possível alinhamento de política externa desses países, creio que está mais distante do que nunca neste momento, né, com o governo Bolsonaro, pero que o ministro também da Economia é um ministro que quer destruir o Estado brasileiro. Eles não querem mudar o Estado brasileiro, querem destruir por dentro o Estado brasileiro, e o Brasil, se o Brasil for um país que apenas vende soja para o mundo, não há nenhum problema. Se o Brasil vender apenas soja, vender cana-de-açúcar, açúcar, como 3 ou 4 produtos, não há nenhum problema. O importante é que tenha bancos, que tenha finanças e assim por diante. Bien, gracias Roberto. Es verdad que voy a hacer un muy breve comentario. Es verdad que en este momento el gobierno de Brasil y el gobierno de Argentina están en las antípodas, ¿no? O sea que creo que voy a coincidir con Roberto en que es uno de los momentos donde mayor diferencia, mayor distancia ideológica hay entre los socios mayores del Mercosur, así que habrá que ver esto cómo se resuelve. De hecho, el gobierno de Alberto Fernández, a los pocos meses de asumir, dijo, digamos, que Argentina no iba a seguir negociando acuerdos de libre comercio. Posteriormente se desdijo, pero quedó la sensación de que, por lo menos durante el gobierno de Alberto Fernández, va a ser muy poco lo que se va a avanzar en términos de acuerdos de libre comercio por parte del Mercosur. Quiero dejarle a los asistentes la posibilidad de hacer una pregunta más, porque ya tenemos en el Meet a Juan Ignacio Rocatagliata para que nos comente sobre el pilar de diálogo político y cooperación. Buenos días, Juan Ignacio, te saludamos. Buenos días, Victoria, muchas gracias. Buenos días, Roberto. Buenos días a todos y a todas las asistentes. Bueno. Buenos días, Ignacio, y mucho gusto. Un gusto. Ahora voy a hacer una pequeña presentación de Juan Ignacio, pero voy a dar la oportunidad de que los asistentes hagan una última pregunta a Roberto sobre las cuestiones del acuerdo Unión Europea-Mercosur, más que nada vinculadas con las cuestiones comerciales y económicas. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No se animan? Profe, yo tenía una pregunta breve para Roberto. Sí, Matías, adelante.
Bueno, antes que nada, buen día. Gracias Roberto, Lucas, Sabrina y Victoria también por la coordinación. Mi pregunta era más que nada en relación al sector automotriz. O sea, había visto yo recientemente noticias sobre muchos despidos en el sector de muchos trabajadores recientemente por la pandemia y quería saber qué perspectivas puede traer, digamos, el acuerdo con la Unión Europea específicamente para este sector y en relación al empleo para el futuro. Em Brasil, temos mais recentemente uma saída de uma fábrica importante, simbólica, da indústria Ford, que fica na região de São Bernardo do Campo, porque em São Paulo, que é o polo mais industrial de Brasil, há uma região mais, que são 3 ou 4 municípios que são chamados de ABC, né, onde nasceu o Partido dos Trabalhadores, onde Lula era a sua empresa, né, atuava, onde era nos anos 50 em Brasil foi instalado a indústria automobilística. Depois, com o governo Fernando Henrique, houve uma mudança na política automotiva brasileira, que era uma política que ele chamou o nome de guerra fiscal, que daí passou-se a atrair outras empresas e foram para o interior de São Paulo, foram para o Paraná, como a Renault, a Honda foi para o interior de São Paulo, a Fiat fica em Minas Gerais, em Betim, e depois também se deslocou para outras partes do Brasil, Bahia, por exemplo. Então, se dividir mais a produção do automóvel em Brasil. E, neste momento, o que temos é que o setor no Brasil, ele depende muito, o automóvel em Brasil é muito caro, porque esses automóveis são caros por causa do lucro das empresas, não por causa dos impostos. Isso já está demonstrado em estudos. E a indústria automotiva, ela estava, até 1990, representada pela Fiesp, Federação de Indústria de São Paulo, e depois ela sacou-se de Fiesp e criou a Anfávia, uma associação nacional dos fabricantes de veículos, né, automotores. Então, o peso do automóvel em 1990, 92, em Brasil, era como que 9 a 10% das exportações industriais do país. Então, é um setor muito importante. Pero o que se passa é que o Brasil hizo durante o governo Dilma um acordo com o México e no setor automotivo, e este setor acontece que o México está com um saldo positivo em relação ao Brasil. Então, porque o Brasil, o principal destino, um dos principais destinos de seus automóveis é exatamente a Argentina. Então, de peças, automóveis e exportação de automóveis e assim por diante. O que passa é que as exigências, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, para os automóveis brasileiros, eles acabam sendo vendidos até mais barato para eles, com mais equipamentos, com mais acessórios, por conta das legislações mais específicas do que no caso de Brasil. Por exemplo, Brasil apenas, desde 2012, que é obrigatório ter 2 airbags em veículos e os freios serem ABS. Pero isto já estava na União Europeia há mais de 20 anos, quase, desde quando surgiram os airbags, de fato, né, se tornaram mais seguros, como que há mais tempo na União Europeia. Então, um problema é de competitividade. Outro problema é que a indústria automobilística é talvez uma das indústrias que mais está presente nas cadeias globais de valor. Aí a cadeia regional de valor e as cadeias globais de valor. Então, em Brasil, a presença das indústrias automotivas europeias, elas já estão acá e asseguram boa parte do mercado para si. Então, a questão no setor é que, como o Brasil exporta muito poucos produtos para a União Europeia, acaba que as exportações acabam sendo de partes dos veículos, muito poucas, ou de produtos semi-manufaturados. Porque o problema é que, para o Brasil, é mais importante o mercado dos Estados Unidos na questão industrial, é por isso que alguns setores da indústria em Brasil apostam melhor um acordo com os Estados Unidos do que com a União Europeia. Porque a União Europeia é tão ou mais protecionista do que os Estados Unidos.
Então, e essa é uma dificuldade, porque são 28 países contra um que você vai negociar. Que os dois são poderosos, um bloco e um outro país. Então, o setor automóvel da indústria do Brasil, como é um setor multinacionalizado, multinacional, não existe nenhum automóvel brasileiro, todos são de multinacionais. Então, creio que o ganho que pode haver em algum momento é porque as operações dessas grandes empresas são, sobretudo, intrafirmas. Então, ao invés de elas exportarem o produto acabado, que vai ser mais difícil, creio que elas tendem a se movimentar por dentro de suas próprias estruturas. E, com isso, integrar, talvez, uma parte do Brasil, ou da produção brasileira de automóvel, na sua cadeia de valor, né? Internalizar parte delas. Creio que hoje não representa muito pouco, quase nada, porque o Brasil acaba exportando ônibus, estrutura de ônibus, por exemplo, mas o Brasil, por exemplo, embora produza vagões para trens e metrôs, ele acaba também importando de uma empresa francesa, né? Esses vagões para o Brasil ou de empresas americanas. Então, creio que nesse setor, como um conjunto da indústria, vão ganhar muito pouco, né, com o acordo Mercosul-União Europeia, e também porque a competitividade da indústria brasileira, no conjunto, está, e a competitividade é muito baixa, e isso também tem um problema comum, que é a entrada, não quero me estender mais, mas a entrada de automóvel chinês, né, em Brasil, porque a China, creio que já é o terceiro produtor de veículos do mundo, e a China está em Brasil, agora representada por alguns grupos econômicos, e já está começando a avançar nas suas vendas de automóveis, porque o banco chinês que atua em Argentina, ICBC, não atua em Brasília ainda, o ICBC, o Banco Industrial e Comercial Chinês, financia automóvel em 60 vezes em Brasil, por exemplo. Aí, então, por trás da indústria china, há um financiamento estatal que torna o dinheiro muito barato, e com isso tentando fazer avançar a presença desse automóvel também em Brasil. Então, creio que é mais uma competição, claro, uma competição séria que os chinos trazem a essas multinacionais em Brasil, pero não vejo, creio que o número de benefício, ou seja, o benefício para a indústria desse setor em Brasil, creio que vai se dar, se tiver algum, vai se dar a partir das operações intrafirmas do que diretamente a exportação de veículos acabados para a Europa. Espero ter respondido sua questão. Bien. Perfecto, muchas gracias, muy claro, Roberto. Bueno, gracias Matías por tu pregunta, gracias Roberto, y vamos a dar comienzo entonces a la segunda parte de esta sesión. Gracias a la virtualidad tenemos la posibilidad de contar con diplomáticos, en este caso un miembro del Servicio Exterior de la Nación Argentina, que nos explique algunas cuestiones sobre el pilar de diálogo político y cooperación, que es, me parece a mí, un elemento cualitativamente importante en el acuerdo o en el futuro acuerdo de asociación birregional entre Unión Europea y Mercosur, y que no es un tema tan conocido, no es un tema donde haya tantos, digamos, expertos que conozcan, así que tenemos el gusto y el privilegio de poder contar con Juan Ignacio Rocataviata, que me permito presentarlo formalmente. Como dije, es miembro del Servicio Exterior de la Nación desde el año 2006, se desempeñó a cargo de la sección económica y comercial en la Embajada Argentina en Australia, estuvo a cargo de las negociaciones en materia de energía y cambio climático en el equipo de la presidencia argentina del G20 y actualmente se desempeña como director de cooperación multilateral en la Dirección General de Cooperación Internacional. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Australia, varios artículos escritos, un libro publicado y otro que se publicará brevemente
que se titula La Argentina como potencia media. Así que vamos a agradecerle nuevamente a Juan Ignacio por su presencia en esta reunión virtual y le damos la palabra. Gracias, Victoria. Bueno, saludos nuevamente a todos, a Roberto también. Fue muy provechoso escuchar las respuestas de Roberto, porque es lo que Roberto comentaba, un poco la visión de Brasil, pero se puede aplicar también a la Argentina. Es la base un poco de lo que, digamos, sobre la cual se sostiene la esencia de los objetivos de las negociaciones en materia de cooperación, sobre todo una parte, ahora voy a entrar en detalles, la parte del pilar político de cooperación, en principio van a ser 3 pilares, ¿no? El comercial, el político y el de cooperación. Después se fusionó por diferentes razones el pilar político y cooperación, y allí cooperación es justamente, digamos, se entendió como una cuestión transversal a lo que es esa parte del acuerdo de asociación estratégica, y hay una parte de esa cooperación que implica cuestiones ambientales, políticas y demás, y hay una parte que se relaciona bastante con lo que decía Roberto. Ya voy a adentrarme un poco en eso. Antes que nada, quería hacer un comentario sobre el estado de las negociaciones. Un poco hemos hablado con Victoria. Digamos, el acuerdo en sí, sobre todo la parte comercial, se terminó de negociar. El pilar político y cooperación casi también, pero falta algunos elementos que se están todavía debatiendo, sobre todo dentro de la UE también, sobre cómo es la mejor forma de la firma, falta la revisión legal y falta la ratificación. Con lo cual yo, como funcionario diplomático también, puedo comentar algunas cosas y otras no. Yo me voy a enfocar en lo que creo que además puede ser de interés de ustedes y nosotros y en el debate ulterior, aquello que se ha buscado de nuestra parte, o lo que se busca, y que tiene que ver un poco con las necesidades estratégicas, que ahí es donde se basa un poco en lo que mencionaba Roberto. En primer lugar, le voy a dividir la conversación en 3 partes, una que es el marco, otro que es el marco de la cooperación en general, el marco de la cooperación Mercosur-UE, y otro que son los objetivos que se buscaron en las negociaciones, como mencioné antes, y después voy a hablar un poquito sobre cómo esos objetivos y ese marco se encuentran en un contexto de lo que busca la Argentina en general con la cooperación internacional, que me parece que también puede ser de interés, porque son cosas que están vinculadas, si no, lo de Mercosur quizá no se entiende, digamos, por qué tenemos la visión que tuvimos, y que ya comentaré un poco. Para hacerlo rápido el marco, tenemos 3 elementos. Uno es, el primero, la cooperación Mercosur-UE no es nueva, digamos, más allá de las negociaciones actuales. Desde 1992 hay un acuerdo de cooperación entre Mercosur y Unión Europea, y a partir de 1995 se sientan las bases para el comienzo de las negociaciones del acuerdo, que comienza en el año 2000. Pero desde 1992 hasta la fecha, incluyendo estos años, hay actividades de cooperación entre Mercosur y Unión Europea en temas de medio ambiente y cambio climático, en temas de derechos humanos, en cuestiones institucionales y en cuestiones también que hacen a el equipamiento y transferencia de know-how o compartir know-how en materia de desarrollo productivo, pero sobre todo de ciencia y tecnología. Ahora bien, el segundo punto que tiene que ver con el marco es cuál es el rol de nuestros países como países emergentes y países de ingresos medios altos. En la década del 90 todavía nuestros países eran receptores de cooperación de los países desarrollados, y el Mercosur también, es decir, el Mercosur como bloque y además los miembros del Mercosur como países independientes, digamos. Eso ya no ocurre hoy en día, y no ocurre ya hace un tiempo, no ocurre desde quizás 10, 15 años que ha dejado de ocurrir. Todavía en Argentina, quizás Brasil, no lo sé, recibimos a una cooperación en particular. Perdón, voy a apagar el... Tengo el WhatsApp web. Pero realmente no... Se ha ido perdiendo un poco eso.
Ese es otro elemento del marco que tenemos que tener en cuenta. Es decir, nuestros países ya no son considerados países donde los países desarrollados puedan brindar cooperación técnica y mucho menos financiera, salvo algunos elementos muy puntuales y excepcionales. Lo que la Argentina y los países del Mercosur han venido recibiendo, más allá de la cooperación Mercosur-UE, es decir, la cooperación de la Unión Europea para con nuestros países, para con Brasil, para con América Latina, con Argentina, con Uruguay, fue pasando de una cooperación bilateral a una cooperación regional. La Unión Europea tiene programas de cooperación regionales en los cuales entra Argentina, como entra Brasil, como entra Uruguay. Y esos programas de cooperación incluyen temas productivos, temas sociales, temas climáticos y temas de ciencia, tecnología y educación a grandes rasgos. Ese es un poco el contexto. En ese contexto, las negociaciones Mercosur-UE fueron avanzando y cabe destacar que seguramente se ha hablado, y yo sé que ustedes han tenido charlas, y Roberto capaz lo mencionó, este no es un tratado de libre comercio solamente, sino que es un acuerdo de asociación estratégica. Por lo menos lo era en un comienzo, y así se comenzó a negociar. En ese acuerdo de asociación estratégica, ¿a qué llamamos cooperación? En el acuerdo la cooperación es un eje transversal que, como decía antes, incluye temas muy variados, que tienen que ver con cuestiones institucionales, con diálogos en políticas macroeconómicas, en cuestiones ambientales y de cambio climático, en cuestiones de protección de la biodiversidad, en cuestiones de protección de derechos humanos, en cuestiones productivas, en cuestiones de ciencia y tecnología, en cuestiones de educación. Ahora bien, en ese acuerdo de asociación estratégica, y entendiendo la cooperación como un eje transversal a lo que es el pilar político de cooperación, hay un punto en particular que nuestros países buscaron llamar la atención y sobre el cual buscaron trabajar un mecanismo diferenciado de cooperación. Un mecanismo diferenciado es que tenga elementos financieros y de cooperación técnica identificados para ciertos aspectos en particulares. Esos aspectos quizás nosotros, o sea, no es muy difícil de entender, es en un marco de asimetrías, esos aspectos son el sector productivo y de ciencia, tecnología e innovación. El trabajo allí ha sido un trabajo conjunto. Hago una pequeña aclaración. Cuando Victoria me presentaba, lo pensé, cuando dice, habla de expertos. Yo hablo acá, más que como experto, obviamente que tengo la experiencia, desde un punto de vista institucional. Porque algo es interesante para entender del Estado argentino también, de las cosas que funcionan, que hay muchas, que es, nosotros ocupamos lugares, pero no es que uno es el dueño de una actividad, por ejemplo, de una negociación. Yo estoy en este cargo desde hace poco más de un año, fue a principios del 2019 que asumí la dirección, pero esto es algo que se venía negociando en la dirección, pero a su vez en el Estado argentino en conjunto con el Ministerio de Producción, el Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre todo. O sea que es algo que se viene desarrollando desde hace un tiempo y de algún modo es una política de Estado y que trasciende un poco y haciendo alusión un poco a yo vi algunos comentarios sobre las administraciones, el cambio de administraciones, los signos de las administraciones. Y en estos casos no hay grandes cambios en los signos de las administraciones, no los hubo, por lo menos en esta negociación puede haber algunas cosas, pero no ha habido grandes, o sea, la visión de que se está negociando un acuerdo de asociación estratégica, donde hay ciertas asimetrías, y que la integración productiva y comercial para la implementación del acuerdo requiere de cierto apoyo y cierta red de contención en ciertos sectores, por lo menos en Argentina, ha sido algo que ha permanecido invariable en los cambios de administración. Yo recién mencioné la implementación del acuerdo. El objetivo de este mecanismo de cooperación particular, específico y diferenciado que Mercosur ha buscado y que busca con la Unión Europea es justamente diferenciado, es porque se diferencia de los programas regionales de la Unión Europea que mencioné antes. Es decir, en esos programas regionales que tiene la Unión Europea o en ese marco de cooperación donde nuestros países ya no reciben tanta cooperación de los países desarrollados, el Mercosur busca algo específico. Si bien no recibimos cooperación en términos generales para todos los aspectos, en este caso, y la negociación del acuerdo de asociación estratégica requiere para la implementación del acuerdo, es decir, para que funcione,
para que realmente sea beneficioso para todos y para transitar o andar esa transición, digamos, desde un sector, como decía Roberto, de ciertos sectores de nuestro tejido industrial menos competitivo hacia una transición más competitiva, requieren de un apoyo financiero y técnico en materia de cooperación. ¿Técnico en qué sentido? ¿En qué aspectos? Algunos aspectos que son, a veces, a veces no son grandes cosas, la innovación, la tecnología, como uno puede pensar, no sé, cuestiones nucleares, satelitales, que también existen, sino a veces tiene que ver con cómo las empresas se internacionalizan y se integran a las cadenas de valor en ese marco de cooperación. Es decir, para ingresar al mercado europeo hay ciertos requisitos. Las empresas del Mercosur van a tener que cumplir algunos de esos requisitos, y esos requisitos tienen que ver, por ejemplo, con etiquetados, van a tener que cumplir ciertas cuestiones fitosanitarias, y todas esas transformaciones que tienen que realizar las empresas, incluso las que son competitivas, es decir, las pequeñas y medianas empresas, sobre todo, de nuestro bloque, por lo menos las argentinas, requieren un trabajo, requieren un asesoramiento técnico y requieren cierto apoyo financiero porque hay una transformación productiva y una transición que tienen que realizar, tanto en cuestiones más de fondo, como es ciertas formas de producción, como en ciertas formas de comercialización e internacionalización, que tienen que ver con el fortalecimiento de las pymes. Y en esas cosas se ha enfocado un poco digamos, las negociaciones en el aspecto político y de cooperación. Como dije antes, política y cooperación implica un montón de cosas, pero yo quise hacer referencia a esta cuestión puntual, que me parece que es quizás lo más relevante, no sé si es lo más relevante, pero sí por lo menos desde el punto de vista de la implementación del acuerdo, desde el punto de vista del trabajo con la sociedad civil, del trabajo con el sector productivo y la ayuda al sector productivo para, digamos, poder entrar y competir en el mercado europeo. Como decía Roberto, es un mercado que tiene ciertas dificultades. Nuestros países, desde el punto de vista industrial, no ingresan con facilidad al mercado europeo. En el caso, ahí decía Roberto, en el caso de Brasil, su ingreso es más fácil o tienen mayor comercio con Estados Unidos. Entonces, para que no haya, digamos, una asimetría tan grande, donde solamente, digamos, la Argentina o el Mercosur exporta recursos naturales, importemos productos manufacturados, o incluso en el caso de servicios, por ejemplo, pues no son solamente manufacturas, es decir, muchas pequeñas y medianas empresas que tienen que ver con el sector de servicios, que incluso son competitivas en el Mercosur y en Argentina en particular, de software, de industrias audiovisuales, culturales, turismo, etcétera, pero tienen que hacer ciertas transformaciones para poder competir en el mercado europeo. Porque el mercado europeo tiene sus características. Esas transformaciones requieren de un apoyo técnico y financiero. Y ahora paso a lo siguiente, que es la visión estratégica de la cooperación. Los años que la Argentina recibió cooperación, sobre todo en la transformación de la Argentina o los países del Mercosur que hemos recibido cooperación, cuando recibíamos, porque no éramos países de renta media alta y no éramos considerados países que ya no meritaban que recibiéramos cooperación, hubo una transición de 10, 15 años, y la cooperación que se recibe, la poca, esta que mencionaba, que son programas regionales, muchas veces esos programas regionales están más enfocados en los intereses del donante, como ocurre en general en la cooperación, y ahora voy también a hacer un comentario del contexto contemporáneo de la cooperación. Esa cooperación cuesta y hay un trabajo necesario y que a partir del acuerdo Mercosur-UE se está llevando adelante, nosotros estamos llevando adelante, que es el de tratar de canalizar la cooperación para que tenga un impacto estratégico. Es decir, la cooperación, si tiene una visión del donante, donde habla con diferentes actores en un país determinado, donde no hay una articulación de esos actores y donde no hay una visión estratégica de, bueno, si tenemos estos fondos y tenemos este programa, tratemos de encauzar esos fondos a ciertas acciones de cooperación
que tengan un impacto estratégico, aunque esos fondos no sean mucho. Porque a veces no tienen que ver con la cantidad de dinero, tienen que ver con capacidades técnicas, sobre todo en países como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, que ya tienen cierto, digamos, construcción de desarrollo y cierto tejido industrial o cierto tejido productivo y innovación, y requieren a veces para ese salto cualitativo a la competitividad de cierta cooperación técnica en sectores muy específicos y en momentos muy específicos. Y eso no requiere grandes, a veces no requiere grandes fondos de financiamiento, sino requiere de un trabajo de articulación entre los actores internos con el donante y tratar de darle un sentido estratégico, es decir, enfocar la cooperación en aquello que es estratégico y de largo plazo. Eso fue un poco lo que se hizo o lo que se está trabajando todavía en las negociaciones de cooperación en la parte específica que estoy mencionando, en el caso de pymes, en el caso de tratar de igualar las asimetrías, en el acuerdo Mercosur-UE. Eso fue un poco lo que se hizo y eso es un poco lo que digamos, esa visión se extiende también a otras formas de cooperación, incluso la bilateral entre Argentina y la Unión Europea. Esto es aún más importante, como mencionaba antes, dije que iba a decir algo sobre el contexto de la cooperación actual, y es que digamos, la cooperación internacional y el acuerdo Mercosur-UE no puede estar exento del contexto global de un mundo de un modo fragmentado que afecta al multilateralismo, afecta a los acuerdos regionales, afecta a los acuerdos de bloque, y hay a veces acuerdos binacionales entre grandes potencias y otros países más pequeños, pero no tanto por una cuestión de una visión de desarrollo, sino por una cuestión que tiene más que nada que ver con, de algún modo, competencia en el escenario global por tener cierta influencia en regiones en particular y en países en particular por intereses estratégicos. Eso nunca dejó de existir. Por supuesto que no. Todos los países lo hacen, incluso los países en desarrollo. Ahora, en los últimos tiempos, en un mundo más fragmentado, donde las instituciones multilaterales se ven más debilitadas, esa forma de cooperación toma como un poco más de fuerza que una cooperación, si se quiere, más con una visión de desarrollo sostenible por parte de ambas partes. El acuerdo Mercosur-UE fue muy importante, y acá hablo en la parte político de cooperación toda, la visión que se construye en ambas partes, por suerte, es la visión de alcanzar y cumplir las metas de la Agenda 2030. Es decir, hay una visión del multilateralismo muy fuerte de ambos bloques, y la cooperación, digamos, en el pilar político de cooperación, se ha trabajado para que la cooperación tuviera ese sentido de cumplir con las metas de Agenda 2030 por ambas partes, incluyendo el aspecto particular del fortalecimiento e internacionalización de las pymes. Eso es un poco, esa es la síntesis de los objetivos que nosotros hemos tenido en el acuerdo Mercosur-UE y el contexto en el cual eso se viene, no se vio, no la negociación entera, pero sí por lo menos los últimos años, cuando se va cerrando el acuerdo, el contexto internacional es un poco el que mencioné, países de renta media que ya no reciben cooperación, la necesidad de algún modo, superar ciertas asimetrías para poder lograr la implementación, y en un mundo fragmentado con un multilateralismo debilitado. Esto es un poco lo que ha asignado la visión de qué hacemos y cómo hacemos en el pilar político de cooperación entre el Mercosur y la Unión Europea. Y de algún modo, eso mismo que ocurre en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, ocurre un poco en la cooperación de la Argentina en general, con la Unión Europea y con otros actores, en la que recibimos, de tratar de, en ese contexto, ordenar la cooperación para darle un sentido que tenga un impacto estratégico. Países de renta media quizás no podemos tener cooperación en un montón de temas, pero como dije antes, sí que se puede lograr cooperaciones específicas en lugares que son estratégicos y de largo plazo. Es decir, un país como Argentina, como Brasil, difícilmente puedan recibir ayuda humanitaria o ayuda en ciertos sectores que otros países más pobres puedan recibir de cooperación, pero sí quizás podemos recibir, si bien menos fondos,
cooperación técnica y colaboración en sectores estratégicos de largo plazo del sector productivo, de pymes, pero también en el sector de innovación. Y es un poco el sentido de lo que se ha venido trabajando. Son 11 y 7, creo que son casi 20 minutos, o sea que es un poco el tiempo que entiendo que yo tenía. Así que yo, Victoria, me detendría aquí y abriría a las preguntas de los asistentes. Perfecto, Y perfecto. comentarios. Muchísimas gracias. Entonces sí, vamos a dar la posibilidad a los asistentes de realizar alguna pregunta sobre este tema en particular. Si se animan. ¿No? No se animan. No es un tema tal vez tan conocido. Aprovecho y te pregunto yo, Juan Ignacio, si es que podés responderme. Lo que te quiero preguntar es, las negociaciones en cuestiones comerciales, ¿van de la mano o hasta qué punto están vinculadas a las negociaciones en el pilar de diálogo político y cooperación? O sea, ¿tendrían que ir avanzando ambas al mismo tiempo? ¿Hay algún tipo de linkage entre ellas o no? Gracias, Victoria. Sí, claro, por supuesto. Las negociaciones comerciales concluyeron antes, pero por supuesto que ahí el vínculo central es un poco el que yo comentaba, que si la negociación comercial requiere después para la implementación los aspectos de cooperación que ayuden a esa implementación. Esto también es parte de la negociación. Algunos actores pueden querer terminar primero una parte, después otra, pero por supuesto que idealmente es que vayan en paralelo y que las conclusiones y las firmas sean en paralelo de las cuestiones que se acuerdan. Y ese también es parte del objetivo. Por ejemplo, hay digamos, en el pilar político de cooperación fue casi a la par del comercial y se terminó casi a la par. Pero hay algunos aspectos que no, y quizás son esos aspectos que más requieren el trabajo en función de lo que estamos hablando. Es decir, si hay un acuerdo comercial, que es un acuerdo, en realidad no es un acuerdo solamente comercial, ¿no? Es un acuerdo de integración económica porque tiene que ver con compras públicas, bueno, está negociando, propiedad intelectual, comercio de servicios, es un acuerdo muy complejo y requiere la implementación, esto que estamos hablando, de esa red de contención que tiene que ver con la cooperación técnica y financiera. La cooperación técnica y financiera yo no andé en el concepto, pero no es lo mismo, ¿no? La cooperación técnica, que es la que a veces, por ejemplo, la que Argentina da al mundo, tiene que ver más que nada con know-how y tiene que ver con, digamos, lo que decía antes, en cuestiones específicas que tienen que ver con en un punto específico de las cadenas de valor, en un sector productivo en particular, o del sector de la innovación, ciencia y tecnología. Tiene que ver con, esa es la cooperación técnica. La cooperación financiera ya tiene que ver con algo, digamos, a veces los bancos multilaterales de crédito, son dos cosas distintas, que a veces, y acá en la negociación está, un poco se ha tratado de vincularlos para que haya un apoyo financiero a la cooperación técnica. Y por supuesto esa red tiene que ir en paralelo, o idealmente, sería ideal que vaya en paralelo con las negociaciones comerciales. Bien, perfecto, gracias. Tengo otra pregunta. Ya que estamos, te aprovecho. ¿Sentís que al menos en las negociaciones en las que vos participaste se pudo dar algún tipo de proceso de aprendizaje y, digamos, ustedes como diplomáticos argentinos sienten que realmente han podido trabajar como equipo con los diplomáticos o los técnicos de los demás países integrantes del Mercosur? Es decir,
todos estos años de negociaciones realmente han permitido que uno pueda pensar que el Mercosur ha logrado consensos importantes, por lo menos a nivel de los negociadores, digamos, y se ha dado un proceso de aprendizaje que ha permitido que ustedes puedan hablar como un bloque, digamos, se han logrado, ¿crees que se ha logrado ese tipo de resultado? Sí, Victoria, yo creo hay que tener en cuenta que muchos países del mundo, de América Latina, bueno, los países de la Unión Europea, tienen mucha experiencia en negociaciones de acuerdos de asociación estratégica y libre comercio. Y los países del Mercosur y el Mercosur como bloque no ha tenido tanta experiencia. Salvo una negociación nuestra del Mercosur y algún acuerdo de libre comercio, Israel y demás, no muy puntuales, no ha habido una gran experiencia, es decir, en comparación con Chile, con Australia, bueno, muchos otros países, ¿no? Del Asia, sudeste asiático, la Unión Europea misma. No hemos tenido tanta experiencia. Yo creo que, es muy buena la pregunta, porque me necesita reflexionar, no lo había pensado, pero yo creo que seguramente ha quedado y esté quedando una buena experiencia en ese sentido en los diferentes ministerios. Como decía algo antes, es algo institucional, más allá de las personas. Obviamente que las instituciones están hechas de personas, ¿no? Pero es algo que ha quedado, que es un Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, la Cancillería Argentina, supongo que en los otros países ha ocurrido lo mismo. Se ha generado también un vínculo entre las diferentes áreas de cooperación de los países del Mercosur, que igual siempre existió, pero hay un acervo y una experiencia de negociación que quizás antes no había. Y eso seguramente es un capital acumulado importante, que quizás el Mercosur debe aprovechar, bueno, depende de la visión que el Mercosur tenga, ¿no? Respecto a cómo integrarse al mundo, pero es algo que sí, efectivamente yo creo que sí, en teoría, es un capital acumulado. Sí, sí. Perfecto. Gracias, Juan Ignacio. ¿Hay alguna pregunta de los asistentes? Si no, yo tengo otra. Hola, buen día. Buen día, Ricardo. ¿Cómo están? Todo bien. Bárbaro. Quería aprovechar la presencia de los diplomáticos para consultar cuál es el rubro que le parece que va a ser más beneficiado con este acuerdo con la Unión Europea. Si la parte de agronegocios o la parte de valor agregado de productos agrícolas. Gracias. Bueno, Ignacio, ¿querés responder? Dale, Victoria, muchas gracias, Ricardo. En primer lugar, hago la aclaración que eso es una visión más que nada comercial, no tanto de cooperación, pero sí desde el punto de vista de la cooperación yo puedo decir lo siguiente, y es que creo que un poco el objetivo es aprovechar el marco del acuerdo para que ciertos sectores no tan competitivos puedan lograr ese salto de competitividad de modo tal, por lo menos es el rol de la cooperación, eso es un poco lo que venía diciendo, de modo tal que no haya esa simetría y no haya, digamos, si bien nuestros países son más competitivos en recursos naturales y sus eventuales valores agregados sobre esos recursos naturales, y eso no está mal porque es natural, o sea, no hay que, digamos, por lo menos en mi visión eso es parte, digamos, uno tiene que aprovechar en aquello que es bueno, en aquellas cosas que quizás uno no es tan competitivo, el rol de la cooperación es tratar de que esa transición, y que es un poco la visión que creo que tiene el acuerdo, de sectores menos productivos, aprovechar el acuerdo de Mercosur para convertirlos en más productivos. Primero con la Unión Europea, pero después eso eventualmente con el mundo. Es decir, aprovechar digamos, ese entramado de esa obligación de competir y al mismo tiempo tratar de generar cierto apoyo técnico para que puedan competir efectivamente muchos de esos sectores y transformarse productivamente y su capacidad de competencia e internacionalización, primero es en Mercosur Unión Europea, pero después ese acervo y capital, como esto que estamos hablando con Victoria, el acervo capital que hemos logrado en las negociaciones dentro del Estado argentino, poder trasladarlo a otras negociaciones y en el caso productivo a otros mercados.
Sí, gracias, Ignacio. Ricardo, en realidad toda esta cuestión de cuáles son los sectores ganadores y perdedores se vio bien ayer, sobre todo con la presentación de la profesora Julieta Selikovic. En todo caso, en unos días todas estas sesiones grabadas se van a subir a la página web del proyecto. Voy a reiterar la dirección, digamos, de la web, y ahí podés volver a ver la sesión de ayer donde esto se ve en forma detallada, ¿te parece? Muy bien. Ignacio, mi última pregunta, y prometo que es la última. A disposición, encantado. ¿Qué rol ha tenido, si lo ha tenido, la sociedad civil en la posibilidad, digamos, de tener algún tipo de intercambio con ustedes, los negociadores, sobre todo del pilar de diálogo político y cooperación, ¿no? Que sabemos que bueno, dependiendo de las etapas, en el pilar comercial ha habido algunas quejas respecto de que no se tuvieron en cuenta las demandas o algunas peticiones que se habían hecho desde diferentes grupos de la sociedad civil. No sé cómo es exactamente esto en el caso del pilar de diálogo y cooperación. Bueno, nosotros trabajamos, como dije antes, mucho con el Ministerio de Producción, y en la parte particular de lo que es el sector de pequeñas y medianas empresas, eso estuvo más que nada a cargo del Ministerio de Producción, que ellos, entiendo, han hecho un relevamiento con las pequeñas y medianas empresas de las necesidades que yo antes mencionaba, en el contexto de competir en el mercado de la Unión Europea, qué necesidades tienen las pequeñas y medianas empresas en materias de cumplir con normas varias, fitosanitarias, otras, etiquetados, envasados, y entiendo que han trabajado bastante cercano con la sociedad civil. Después, como dije antes, el pilar política y cooperación es gigante, y ahí ha entrado un montón de áreas de Cancillería y del Estado argentino, todo, es decir, como decía antes, medio ambiente, diálogo macroeconómico, diálogo multilateral, de migraciones, en materia nuclear satelital, ciencia y tecnología, o sea, y bueno, yo supongo ahí, no te podría decir qué es lo que cada ministerio, cada sector ha traído trabajando con la sociedad civil. Yo entiendo que sí se ha hecho. En el caso del Ministerio de Producción, para lo que tiene que ver con pequeñas y medianas empresas, sé que lo han hecho, y lo han venido haciendo, y de algún modo yo puedo decir esta experiencia, o sea, uno tiene la visión y las necesidades, y después en las negociaciones se alcanzan algunos objetivos y otros no se alcanzan. Por lo menos la parte nuestra. Pero es lógico, si en una negociación nadie tiene el 100%, los europeos tampoco. Digamos, en la negociación es un poco eso, ¿no? Implica un poco eso. A veces se negocia mejor, a veces se negocia peor, pero digamos, eso es parte del trayecto de una negociación, que es, nosotros tenemos ciertos objetivos, tenemos ciertos intereses, y en la negociación, bueno, algunos los conseguimos, otros no, y le pasa a la contraparte lo mismo. Y bueno, y ahí puede ser que haya un sector que no, bueno, que quizás tampoco se sintió escuchado. Pero no sé si es eso, yo no lo puedo decir eso, porque ahí eso se manejó por otro canal, pero yo puedo sí hablar de lo que es lo que es la experiencia nuestra en el pedacito que nos ha tocado del acuerdo Mercosur-Bueno. Bien, perfecto. Bueno, no sé si hay... sí, hay preguntas para vos en el chat, que recién las estoy viendo. Daniela Agrano dice: me gustaría realizar una consulta. Ignacio, en su presentación mencionó que el acuerdo busca cumplir con los objetivos de la Agenda de Desarrollo 2030, teniendo en cuenta que una de las principales críticas que se realiza a la implementación del acuerdo es el impacto ambiental que potencialmente generaría. ¿Podría decirnos si este tema se está
tratando como posible espacio de cooperación? Muchas gracias. No estoy tan seguro que ese sea uno de los principales problemas. No sé, quizás, bueno, puedas desarrollar en qué sentido es digamos, uno de los impactos más negativos es el impacto ambiental del acuerdo. Yo creo que en todo caso lo que se discute no es tanto que el acuerdo tenga un impacto ambiental negativo, sino si los temas ambientales o de cooperación en temas ambientales o de cambio climático, biodiversidad y demás, están tratados como las partes quieren. Quizás sea ese más que nada, más que un impacto negativo del acuerdo en sí, que no, en principio no, en sí es un acuerdo, digamos, de cooperación política, de integración económica. Ahora, como dije antes, sí, por supuesto que esto está contemplado en el acuerdo. Es decir, hay un montón de temas de cooperación ambiental que están contemplados en el acuerdo. Eso no es algo que nosotros hayamos hecho en nuestra dirección, porque, como dije antes, es una parte que tiene más que nada que ver con medio ambiente, con lo cual no me voy a explayar en temas técnicos que desconozco. Pero entiendo que, un poco también por lo que leo, por la opinión pública, como todos nosotros, hay sí ciertas visiones diversas sobre cómo plasmar esa cooperación en el acuerdo de un sector y otro. Hay algunas cosas que no puedo, no, o sea, hasta ahí puedo decir, pero yo creo que tiene que ver más que nada con las visiones diferentes de cómo plasmar esa cooperación en el acuerdo, más que haya como una presunción de que el acuerdo tiene en sí un impacto negativo en cuestiones ambientales, que creo que no, o sea, no es el caso. Bien, bien, gracias. Ana Laura Manera también dejó una pregunta en el chat, pero creo que ya estaba respondida porque yo hice una pregunta muy, muy similar, sobre todo respecto de las pymes, y Ignacio comentó que ese era un tema que lo manejaba el Ministerio de Producción y no Cancillería, ¿verdad? La última pregunta es de Juan Gentiletti, una pregunta también para Ignacio. Usted mencionó diferentes dimensiones de la cooperación interbloque que vienen hace varios años. ¿Cómo afecta la deforestación en el Amazonas, la línea de cooperación en esta materia y cómo este factor podría afectar las negociaciones del acuerdo Mercosur-Unión Europea? No sé si Ignacio puede... Bueno, claro, es lo mismo, o sea, por empezar es un tema que no es el nuestro, Claro. de ambiental, por eso cuando comencé la charla hice la aclaración de que el pilar político de cooperación tiene un montón de temas, pero no necesariamente nosotros estuvimos en negociaciones de todos, sino especialmente en lo que tiene que ver con la cooperación técnica para el apoyo a la implementación del acuerdo, sobre todo en el sector pymes e innovación. Y un poco está relacionado con la pregunta anterior, entiendo, y yo respondería un poco como respondí a la anterior, es decir, hay visiones que quizás son diferentes y es ahí donde plasmar cómo se coopera en el acuerdo es lo que está todavía ahí trabajándose. Pero eso no implica que el acuerdo en sí tenga un impacto negativo, sino que qué es lo que se plasma en el acuerdo, qué es lo que cómo se va a cooperar y otras cuestiones que algunos actores pueden querer introducir en el acuerdo y otros resistirlas o viceversa, es lo que está quizás en discusión un poco en los últimos momentos. Sobre lo cual tampoco yo he estado en las negociaciones, o sea, acá no solamente no puedo hablar mucho, no solamente porque no puedo transmitir cuestiones internas de negociación, sino además porque no he estado en esa parte de esa negociación. Podría dar mi visión personal, pero no lo voy a hacer. No, está bien. Yo voy a meter un bocado nada más. A Juan, lo conozco a Juan. Juan, el tema de la deforestación de la Amazonia es un tema con el cual varios países europeos, varios gobiernos y parlamentos europeos están presionando sobre todo a Brasil. Es un problema para ellos grave,
Bolsonaro, Roberto me puede corregir, pero Bolsonaro ha dicho que se trata de un asunto interno de Brasil, por lo tanto ha hecho oídos sordos a todos los llamamientos todas las, digamos, todas las demandas, todos los cuestionamientos que se han hecho por la deforestación en el Amazonas, pero es un tema que, sea una excusa justificada o no, pasó a ser un tema fundamental para que algunos gobiernos y algunos parlamentos europeos digan que no van a ratificar el acuerdo comercial. Me estoy refiriendo al acuerdo comercial. No sé, Roberto, si estoy en lo cierto o si quisieras agregar algo. Sim, Bolsonaro, e na questão ambiental em Brasil, Bolsonaro está centralizando a governança ambiental no Brasil. Então, o que está ocorrendo com Bolsonaro, primeiro, internamente, é uma militarização do serviço público em Brasil. Então, em Brasil, tem dois órgãos para cuidar do meio ambiente. O IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, e o Instituto Chico Mendes, que cuida das reservas no país, das unidades de conservação. O que acontece é que a atenção está voltada para a Amazônia, pero os outros biomas em Brasil, como o Cerrado, Caatinga, que o Cerrado, sobretudo, onde tem um grande avanço da soja e da criação de gado em Brasil, que são setores exportadores. Então, você tem o ministro do Meio Ambiente, que é o Ricardo Salles, que representa diretamente o agronegócio. Incluso, todo o ordenamento jurídico brasileiro está sendo refeito desde o governo Temer, e com o governo Bolsonaro, eles tentam, a todo momento, criar meios de burlar a legislação sem responder por isso. E um outro ponto importante é que não podemos esquecer que foi a França, do François Mitterrand, nos anos 80, quem propôs que se internacionalizasse a Amazônia. Então, o Brasil, sempre que a França tem a Guiana Francesa, acá também é um dos países amazônicos, onde muitas empresas asiáticas operam na área de madeireira, onde desmatam, inclusive acabam invadindo o território brasileiro para desmatar do lado de cá, dizendo que cruzou a fronteira sem saber. Então, o problema é que, na questão Amazônia, você tem internamente, como a Sabrina mencionou também, a questão da demarcação das terras indígenas. Bolsonaro já foi garimpeiro, né? Bolsonaro já fez garimpo, extração de ouro, pequenos. Então, Bolsonaro tem uma legislação para mineração que, incluso, arrebenta com a Amazônia, porque Bolsonaro tem uma concepção com seus assessores, que é uma concepção de que a Amazônia é o inferno verde, como a ditadura militar chamava. Aí o inferno verde precisa ser domesticado, precisa ser enfrentado. Bolsonaro internamente acusa as ONGs internacionais, na sua política, seu discurso, de serem elas responsáveis pelo desmatamento. Bolsonaro criou uma medida provisória, em Brasil é um mecanismo, né, constitucional, em que o presidente pode editar uma medida provisória e o Congresso tem que analisar em até 120 dias, senão ela perde a validade. A medida provisória 910 do Bolsonaro, já caducou, né, ou seja, perdeu a validade, queria regularizar terras griladas na Amazônia. Então, Bolsonaro, ele através do Ministério do Meio Ambiente, ele desarticulou a fiscalização ambiental no Brasil. Bolsonaro desmobilizou o órgão que controla as multas ambientais no Brasil. E o Bolsonaro, com seus discursos, com seu apoio diário, né, aos predadores do meio ambiente, em qualquer dimensão, seja eles garimpeiro, madeireiro, seja ele do agronegócio também predatório no Brasil. E o último ponto é que, quando o Bolsonaro assumiu, ele queria tirar o Brasil do Acordo de Paris. Então, Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. No segundo momento, o governo Bolsonaro, ele abriu mão do Fundo Amazônia, financiado pela Noruega
e financiado pela Alemanha também, que é da cerca de 3 bilhões de reais, 3 bilhões, né? Bilhões de reais já foram, 1.000 milhões, né? Bilhões de reais já foram alocados pelo Fundo Amazônia. E o terceiro ponto é que o governo Bolsonaro, diante da pressão internacional e da pressão também no país, de setores da sociedade brasileira, e passou-se a vincular, e com um vínculo entre desmatamento, destruição do meio ambiente para criar mais gado e plantar mais soja, que está ocorrendo de fato no Brasil, além da matança dos povos indígenas. E agora, com a pandemia, o governo Bolsonaro resiste em liberar os recursos para frear, né, o avanço da pandemia, da Covid, junto aos povos indígenas. Por isso que ontem estava nos jornais no Brasil que o presidente francês, o Macron, que recebeu várias lideranças indígenas ainda no ano passado, né, do Brasil, Cacique Raoni e outras lideranças emergentes, né, Célia Chacriabá, Sônia Guajajara e assim por diante, o Macron está querendo criar exatamente um conselho, né, em torno da questão ambiental, para, através de uma proposta no Parlamento Europeu, para monitorar exatamente o andamento da questão ambiental no Brasil. E o último ponto é que o governo Bolsonaro, então, diante da pressão internacional e também de setores da sociedade brasileira, ele se viu obrigado a recriar o Conselho da Amazônia. E ao recriar o Conselho da Amazônia, o governo Bolsonaro excluiu todos os governadores da Amazônia, como era o conselho anterior, excluiu a sociedade civil também do conselho, e o conselho consta basicamente aqueles ministros que são, no governo Bolsonaro, alinhados com a destruição do ordenamento jurídico brasileiro. O vice-presidente brasileiro, que é um general Hamilton Mourão, é uma figura rasa, é uma figura que serviu como adido militar na Embaixada do Brasil na Venezuela, estudou no ensino médio, né, na high school nos Estados Unidos, mas é um sujeito com opiniões muito rasas, sem nenhum fundamento. E, por último, o governo Bolsonaro é um governo anticientífico, é um governo que acredita em terraplanismo, é um governo que acredita que vacina faz mal às pessoas, né? Então, ou seja, esse governo, como que esse governo que é anticientífico, o que ele fez internamente? Ele atacou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que é referência internacional, que participa do painel de mudanças climáticas. E, por último, o governo Bolsonaro, para o próximo ano, ele não destinou nenhum real para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O orçamento do INPE para o próximo ano é 0. O orçamento das universidades foi reduzido. Então, o governo Bolsonaro, quando, infelizmente, a preocupação da França com a questão ambiental é um protecionismo disfarçado, infelizmente. E isso ajuda o governo Bolsonaro, porque a França ela não tem real preocupação com a questão ambiental no Brasil, nem dos países amazônicos. A França não é um país referente, do ponto de vista dos seus governos, na questão ambiental, né? Então, haja visto o que empresas francesas fazem na África, né? O que empresas francesas fazem mundo afora. Então, aqui no Brasil mesmo, só para um último exemplo, em Belém do Pará, é a capital, né, do estado do Pará, mais ao norte tem uma cidade chamada Barcarena, em que uma empresa francesa, uma multinacional francesa, ela deixou um rastro de destruição na exploração do caulim. Então, há imagens que mostram, já dá para ver do espaço, o tamanho da destruição que essas empresas causam em projetos na Amazônia. Empresas da Noruega, que financiam o Fundo Amazônia, também deixam rastro de destruição, são empresas que destroem. Empresas francesas, empresas alemãs, empresas britânicas, não só
né? Então, a Europa, infelizmente, ela não consegue mover o governo Bolsonaro, e mesmo em conjunto, consegue mover o governo Bolsonaro. Por quê? Porque o governo Bolsonaro, como eu coloquei, ele não tem muito interesse no acordo Mercosul com a União Europeia. O governo Bolsonaro, o interesse dele é com os Estados Unidos. E se os Estados Unidos se retiraram do Acordo de Paris, então significa que o governo Trump tende a endossar as medidas do Bolsonaro na área ambiental. Porque o que interessa, o termômetro de ação do governo Bolsonaro é a reação dos Estados Unidos. E publicamente os Estados Unidos não condenam o Brasil. Me desculpa se eu me alonguei, mas é porque eu escrevi um trabalho recente, está em análise sobre a governança ambiental brasileira, estou fazendo outro agora com mais 2 colegas, que isso é uma questão gravíssima e na ordem do dia, e é uma questão, como colocou o Inácio, uma questão transversal. Sí, realmente muy grave lo que estabas comentando. Ese trabajo que terminaste, Roberto, ¿ya está publicado sobre gobernanza ambiental en Brasil? ¿Ya está publicado en algún lado? Vai ser está em análise por uma revista alemã, Jornal de Política Comparada. E creio que mais uns 2 meses eu teria a resposta sim ou não. E aí depois eu encaminho para você se for positivo. Todos los investigadores estamos igual con las revistas internacionales, tenemos que esperar meses y meses hasta que nos dan una respuesta. Sería muy interesante, Roberto, cuando, suponiendo que todo vaya bien y que tengas una respuesta positiva, que de alguna manera nos haga llegar esa publicación. Así que, bueno, no quiero prolongar más la sesión, creo que ya hemos tocado casi todos los temas más relevantes sobre esta cuestión. Quiero volver a agradecer a Juan Ignacio Racaterriata, a Roberto Goulart Meneses, a Sabrina Sabatovich, a Lucas Vispo y por supuesto a la profesora Julieta Selikovic, a todos por sus excelentes exposiciones, agradecerles la buena voluntad, la buena predisposición para participar de esta actividad, agradecerle a todos los asistentes y recordarles que en unos días van a tener disponibles las sesiones en la página web del proyecto Chamonix. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en próximas actividades. Muchas gracias, Victoria, por la invitación y gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, Victoria, por la invitación y también quiero agradecer el trabajo que junto con Lucas y Sabrina, que seguimos, né, na temática da Mercosul União Europeia, que são pesquisadores que finalizaram suas maestrias e estão seguindo com seus estudos, atuação profissional. A Sabrina, incluso, está trabalhando na GIZ, né, na cooperação alemã, neste momento. Lucas está aí servindo no setor de relações internacionais da Prefeitura da cidade de São Paulo, que é a maior do Brasil, não? Então, são estudantes muito dedicados, pesquisadores também muito dedicados, e para mim foi um prazer muito grande conhecer Inácio aqui virtualmente, os demais colegas, a Julieta também, os estudantes, e também fiquei muito agradecido com sua invitação para que nós tentamos relações entre a Universidade de Brasília e a Universidade de Rosário. Na cooperação científica, nosotros tenemos que hacer avanzar. Esta es cooperación. Sí. Muy placerosa. Bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias también. Gracias. Gracias, Carolina. Chao, chao.